Javier Cáceres, que en su pasado dicen que era boxeador y que se movía con una agilidad digna de los pasos de Shakira. Dicen que los títulos que no alcanzó en el ring los coronó en el Congreso, llegó a ser presidente del Senado. Hágame el favor, el personaje tan respetable. Pero al igual que los boxeadores de las películas, subió como palmera y cayó como coco, lo noquearon. Y desde septiembre del 2010 espera a que comience su juicio por parapolítica, ya que supuestamente este champion recibió apoyos del bloque Héroes de los Montes de María para su campaña del 2002. Su caso comenzará este martes 3 de mayo, día de mi cumpleaños, en el Consejo de Estado. A ver, ¿y usted votó por don Javier Cáceres? Es que eso es lo que pasa, muchos colombianos ni sabemos por quién votamos o no votamos y después nos quejamos. Por eso en este instante y a esta altura del programa cabe hacernos una preguntita. ¿Sabemos qué es el Congreso? Muy bien, vamos a un corte de comerciales. Antes quisiéramos enviarle un saludo muy especial a Juanita León y a toda la gente del portal lasillavacía.com. Un portal que usted debería ver cada tanto si quiere enterarse de cómo es de verdad la movida política en Colombia. Ya regresamos. Muy bien, ya estamos de regreso en esta comedia reality sobre el Congreso Nacional. ¿Sabemos qué es el Congreso? Los congresos tienen una naturaleza contradictoria. Son las instituciones más desprestigiadas de la democracia y al mismo tiempo su columna vertebral. Sí, señores. No sabe uno qué es más popular en Colombia: atracar el heraldo público o criticar al Congreso. Pero esta no es una afición exclusiva de nuestra patria. En Estados Unidos, por ejemplo, mientras que el presidente Barack Obama tiene una aprobación del 48%, tan solo el 24% de los estadounidenses aprueban el trabajo que hace el Congreso de su país. El 66% lo desaprueba. Créanlo o no, en comparación con los estadounidenses, nuestro Congreso sale bastante bien librado. Aquí tiene el 48% de opinión desfavorable, o sea que aquí les va mucho mejor. Claro, hay que ver la calidad y la diferencia de países, ¿no? Es que los colombianos somos benignos, queridos, perdonamos, y yo creo que hasta bobos. Ya que a muchos pareciera olvidárseles que alrededor de una tercera parte del Congreso anterior, 1 de cada 3 congresistas ha sido investigado por estar involucrado con la parapolítica. ¿Será falta de memoria, de información o por falta de interés? Pero los colombianos solemos aplicar mucho perdón y olvido en estas cosas, quizás con demasiada ligereza. O mejor, tal vez no tenemos ni idea en verdad de lo que está pasando. El 16 de octubre del año 2000, en Macayepo, Bolívar, una población en el corazón de los Montes de María, entraron al casco urbano 80 hombres armados del bloque Héroes de los Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia, que de héroes tenían poco. Traían consigo las listas negras de sus víctimas y uno a uno mataron a 15 campesinos que las encabezaban con piedras, machetes y garrote. La masacre cometida por paramilitares al mando de Rodrigo Mercado Pelufo alias Cadena se habría sumado a los cientos de otras masacres cometidas por las AUC, de cuya verdad jamás se conoció el trasfondo, de no haber sido por una grabación que fue entregada a la revista Semana en el año 2002. Cuando los periodistas de Semana la escucharon, se reveló una pieza oculta de este rompecabezas hecho de sangre y barbarie. En ella, el hacendado Joaquín García habla con el senador Álvaro García Romero para movilizar a un grupo armado en la zona donde 10 días después de esta conversación se cometió la masacre. García Romero fue elegido como senador en el 2002 con 70.000 votos. Y 8 años más tarde fue condenado por concierto para delinquir agravado, peculado y por ser responsable de la masacre de Macayepo. García, alias el Gordo García, está condenado a 40 años de cárcel. 70.000 colombianos votaron por él.
El exrepresentante de la Cámara, Gonzalo García Angarita, tenía su fortín político en el Valle de San Juan, Tolima, y antes de saltar a la Cámara, fue alcalde de la población entre el 2001 y el 2003. Se le acusa de haber cedido el 10% del presupuesto de contratación del Valle de San Juan al bloque Tolima de las AUC. Y en el 2009 fue condenado a 7 años y 5 meses de cárcel por la Corte Suprema de Justicia. El delito, concierto para delinquir y promover grupos al margen de la ley. Se le investiga además por haber participado en el homicidio de José Antonio Bernate alias Tuco y los homicidios que se conocen como la masacre del Neme, cometidos en el 2001. ¿Votó usted por él? Y si estos casos no le suenan, tal vez este sí. El de este protagonista de nuestro Congreso, Mario Uribe Escobar, primo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, y quien durante la investigación que se le adelantaba por nexos con los grupos paramilitares, protagonizó un carnavalesco intento por obtener asilo político en la República de Costa Rica. Hace poco más de un mes, Mario Uribe fue condenado en única instancia a 7 años y 6 meses de prisión por concierto para delinquir y promover grupos armados al margen de la ley. ¿Votó usted por él? Esta es tan solo una pequeña muestra de algunos honorables congresistas que pasaron de ocupar una curul en la institución más poderosa del país a ocupar una celda penitenciaria. Claro que muchos se birlan las leyes, obtienen rebajas escandalosas por sembrar papas según pareciera pues como el campesino más avesado de Boyacá, gozan o pretenden adquirir beneficios, entre otras cosas, ilegales, como este famoso expadre de la patria, quien ha protagonizado varios escándalos por querer, entre otras cosas, ampliar su celda y convertirla en un apartamento, o hacer fiestas no permitidas. Ni qué decir de las horas en las que se la pasan fuera de la cárcel en tratamientos odontológicos y médicos que dejan muchas dudas ante la ley, dietas especiales, en fin, el fuero que llaman. Pero estos personajes no llegaron allí por la fuerza. Tampoco estuvieron calentando su silla por casualidad, ni se la ganaron en una rifa. Para todo timador tiene que haber engañados, por cada voto comprado tiene que haber quien los venda, y cada congresista corrupto tiene su electorado. Nosotros, los ciudadanos, también somos responsables. Ellos están allí porque, por decirlo así, nosotros los contratamos. Nosotros fuimos quienes votamos por ellos. ¿O no se acuerdan? Tal vez deberíamos en este año electoral hacer un poquito de memoria. ¿Por qué no se nos habrá ocurrido eliminarlos por convivencia? ¿Cómo terminaron semejantes personajes en esta casa estudio? ¿En qué estábamos pensando cuando hicimos el casting? Ah, claro, habrá sido en un buen aguardiente, en un plato de lechona o en los 20,000 pesos que nos prometen. Cada 4 años tenemos la oportunidad de renovar a los protagonistas de nuestra política y cada cuatrienio repetimos los mismos errores. ¿Qué tal? Estos son disque los padres de la patria. Ay, mejor sería ser huérfano, ¿no? Mentiras. De razón que muchos colombianos piensan que el Congreso es un nido de ratas, lagartos y micos. No, qué irrespeto. Me hacen el favor. Hay que ser más prudentes, en especial con los roedores, los reptiles y los primates. No merecen que los tratemos así. Los micos son una especie muy traviesa que suele colarse en ciertos actos legislativos. Muchas veces pasan inadvertidos, otras veces son detectados, pero cuando se detectan son defendidos por algunos personajes que están especializados en defender la fauna, ¿no? Los lagartos normalmente son los que más se interesan en defender a los micos y a otras especies, ¿no? Hay distintas variedades, pero la más conocida es la Barreras reptilis. Esa es una especie muy hábil porque se mimetiza bien, tiene buena capacidad de supervivencia, pasa de un lodazal al otro sin problema. Es una especie que se ha sabido conservar mucho. Bueno, las ratas son esas especies que se filtran o se infiltran sobre todo en contratos, en licitaciones, en cosas de esas,
y son unas especies que obviamente son muy dañinas, pero que hay muchos que las alimentan ahí bajo cuerda esperando no, esperando que a la larga pueden reportarles algún beneficio. Pero claro, hay que decirlo, estos son solo unos casitos. No sé si aislados, pero son unos casos. Aunque nos encanta despotricar del Congreso, no se puede negar que en esa institución también hay gente trabajadora, luchadora y honesta. Gente que vela por los intereses de los colombianos, tal vez más de lo que usted se imagina. Tal vez pensando en eso, a esta pilísima periodista Juanita León, directora del portal de opinión política lasillavacía.com, se le ocurrió hacer una exposición que obligara a los padres de la patria a proyectarse, a decir cómo se verían en el futuro y hacernos ver a nosotros sus rostros expuestos en las calles de Bogotá. Habría que preguntarle a ella si esa es la razón por la que se le ocurrió hacerlo. A nosotros nos parece muy preocupante que 8 de cada 10 colombianos al año de haber votado ya no se acuerdan a quién le dieron su voto. Y nosotros queríamos acercar el Congreso al ciudadano, que el ciudadano tuviera la posibilidad de mandarle una notica al senador, decirle lo que quiera, y solamente conocerles la cara nos parecía que es una forma de que los ciudadanos se acuerden de lo importante que es esta institución. O sea, la mayoría de gente odia al Congreso, y es absurdo que sea así porque en el Congreso se debaten los temas más importantes de este país, y entre más los conocieran los ciudadanos, entre más ejercieran control político sobre ellos, entre más se interesaran por lo que pasa en el Congreso, pues tendríamos una democracia mucho más fuerte de la que tenemos hoy. Así pues uno anteriormente únicamente votaba uno por nombres, pero no veía caras. Caras vemos, pero corazones no sabemos, ¿no? Tal vez esta próxima, por lo menos a ver la gente, a ver quiénes están pues dirigiendo lo que es el país. A conocer más a la gente del común, la gente en general, quiénes son los senadores y la actividad que ellos están en estos momentos realizando. La Universidad del Rosario, la Facultad de Ciencia Política se unió al proyecto, y el Colegio José Max León decidió poner plata también en el proyecto con la idea de poderlo circular por todos los parques de Bogotá. Bueno, de todos los padres de la patria, en esta exposición solo están los senadores. Ahora, no serán todos los 102 rostros de esta exposición los que merecen estar allí, pero nuestra responsabilidad como ciudadanos, precisamente, y a propósito de esto, sería pensar en depurar este álbum fotográfico. Viendo estas fotos uno se pregunta, ¿será que el rostro sí es la ventana de la personalidad? Diga usted, por ejemplo, Iván Moreno, ¿esa carita será el reflejo de su alma? ¿O Lucerito Cortés, esas lágrimas serán el reflejo de su corazón? En fin, él es Robert Max Stenkist, quien con el equipo del colectivo fotográfico Photomost consiguió la idea de hacer este registro de los congresistas para el portal de internet de Juanita León, La Silla Vacía. ¿Acaso él habrá visto haciendo esas fotografías algo que a todos los demás se nos ha escapado?